y competencia, darle las gracias a todos quienes el día de hoy se suman a esta iniciativa desarrollada en conjunto con el programa UC de Libre Competencia y la Corporación Innovarte. Damos gracias a todos quienes hoy día asisten y por supuesto también se suman a esta iniciativa que se enmarca dentro del proyecto de trabajo conjunto entre ambas entidades sobre mercados digitales, el cual al día de hoy ya cuenta con dos documentos de investigación extensos que pueden visitar y descargar y revisar también en nuestra página web librecompetencia.uc.cl, la cual va a ser compartida también en el chat de este seminario, y por supuesto también enviarnos comentarios en lo que atañen a esos documentos y al contenido de los mismos. El día de hoy tenemos la grata sorpresa de poder compartir un seminario donde vamos a estar hablando precisamente de enfoques regulatorios, del futuro de la regulación en materia de libre competencia y por supuesto luces y sombras de la experiencia internacional para los mercados digitales y el entorno competitivo de los mercados digitales. Estamos muy contentos de que nos visite, por supuesto, Tomás Vinge, Pierre Horna y Carolina Beas, quienes van a estar exponiendo durante este seminario, y por supuesto también excusar a don Cecilio Madero y don Gonzalo Vergara, quienes por razones personales de fuerza mayor tuvieron que excusarse de participar en él. Por lo tanto, vamos a tener una jornada en la cual tenemos el espacio para recibir sus preguntas durante las exposiciones. Vamos a permitirle a nuestros expositores principales, a nuestros key speakers, poder hacer sus presentaciones en específico, y al final vamos a tener una ronda de preguntas, la cual le pedimos desde ya que nos hagan llegar a través del chat. Les pedimos que tengan apagados sus micrófonos también y que por supuesto las preguntas que lleguen a través del chat sean más bien preguntas en general y no comentarios o referencias personales a algún tipo de tema en específico. Dicho eso, quisiera darle el espacio a don Luis Villarroel, director de la Corporación Innovarte, quien va a dar también unas palabras de bienvenida antes de comenzar las exposiciones preparadas para el día de hoy. Muchas gracias a todos nuevamente y bienvenidos al seminario virtual Mercados Digitales y Competencia. Muchas gracias, Richard. Buenos días a todos, buenos días, buenas tardes, dependiendo la ubicación geográfica en la que se encuentren. Primero que nada, mis palabras para agradecer el interés del programa de libre competencia de la Universidad Católica por generar esta actividad, especialmente la persona de Richard Peña y su equipo, también a los invitados que han aceptado compartir con nosotros su experiencia en torno a este tema que es tan actual y de importancia creciente. Especialistas nacionales e internacionales. Tenemos que agradecer a Carolina Beas, distinguida abogada chilena, al doctor Pierre Horna, quien es un líder en Latinoamérica en términos de lo que son políticas de la competencia y la asistencia técnica de su rol de UNCTAD, aunque sabemos bien que hoy va a hablar a título personal. Y por supuesto a mi gran amigo Tomás Vinge, quien es un abogado con una experiencia práctica única, desde los primeros juicios contra IBM, pasando por los mayores eventos de competencia en Europa, finalmente con el abogado en el caso de Google, que exitoso ante la Comisión Europea. Por lo que me siento muy agradecido de que él también pueda compartir con nosotros. En realidad, mis palabras son más bien para invitarlos a leer el informe que hemos preparado con la Universidad Católica, liderado por que ya hemos dicho por Richard. Este es un informe que trata de hacer un mapeo general de lo que ocurre
en términos de iniciativas regulatorias, tanto en Europa, Estados Unidos, como en Latinoamérica. Específicamente se toca Brasil y Chile. Esta investigación expone los principales desafíos que plantean los mercados digitales para el enfoque tradicional de libre competencia, y a su vez aborda las tendencias regulatorias que han ido surgiendo en el escenario internacional como respuesta a los cuestionamientos acerca de la capacidad de las herramientas antimonopolios tradicionales para hacer frente a estos desafíos. Esta sensación de insuficiencia es global y también se siente en Chile. Voy a permitirme llamar la atención y citar al Tribunal de Libre Competencia de Chile, que en su cuenta pública de este año hace especial hincapié en esta situación con relación a la protección de la competencia en los mercados digitales. Abro comillas. Esto está en la cuenta pública. Dice: otro tema ineludible cuya relevancia ha adquirido nivel de primer orden con la pandemia es la denominada economía digital. Si antes de esta epidemia ya era un desafío para las autoridades de libre competencia enfrentar el crecimiento sustancial de transacciones electrónicas y finalmente de la dependencia de las personas en ellas, esto hoy ha adquirido un carácter urgente y de la máxima prioridad. La experiencia internacional nos demuestra que la aproximación adecuada a estos temas es difícil, ya que las herramientas que habitualmente son utilizadas por las agencias no son del todo útiles para analizar correctamente este tipo de casos, por lo que resulta complejo medir los efectos de las eventuales conductas anticompetitivas. Asimismo, el tribunal destacó una serie de problemáticas que deben ser abordadas con prontitud, entre las que se mencionan los fines de la política de la competencia, una mejor coordinación entre reguladores sectoriales, una mejor definición de mercado relevante y medición de poder del mercado, las killer acquisitions, los umbrales de notificación para operaciones de concentración, detección de coordinación algorítmica entre competidores, big data y servicios de precios cero. O sea, justamente los temas sobre los que versa este estudio que se ha hecho comparado son ya destacados por la máxima autoridad de la competencia en Chile como una prioridad. Ahora, el estudio identifica precisamente estas áreas que ya ha mencionado el tribunal y el informe analiza las diversas tendencias normativas que se están dando para abordar esto a nivel internacional. Por un lado, vemos, y en esto se van a detallar los expositores, vemos un enfoque ex post en algunos países que apunta al fortalecimiento de las herramientas de enforcement que tradicionalmente entrega el derecho a la competencia, y ello mediante una acotada regulación. Por otro lado, hay un enfoque ex ante que apunta a dar un giro a la política de competencia, traducido en el establecimiento de nuevos diseños institucionales capaces de lidiar con los desafíos que suponen los mercados altamente sofisticados, o poniendo a disposición también una nueva caja de herramientas regulatorias especialmente diseñadas para la economía digital. Por su parte, el informe expone una postura propia que toma elementos de ambos enfoques, promoviendo la adopción de medidas regulatorias específicas que apuntan a robustecer el enforcement de la libre competencia con un enfoque pro-competitivo. En el informe ustedes podrán ver que nuestro continente, Latinoamérica, se ha inspirado en las propuestas desarrolladas en Europa y Estados Unidos, destacando el rol de Brasil y su autoridad de competencia y la elaboración de estudios y propuestas legislativas en torno a cambios en los estándares de prueba e intervención, obligación de no discriminación, nuevos criterios para la aprobación de operaciones de concentración, entre otras materias. En el caso de Chile, también han surgido nuevas propuestas legislativas que abordan las cuestiones relacionadas con mercados digitales, con el proyecto de ley que regula las plataformas digitales y que busca potenciar el rol del Estado como regulador. Finalmente, del análisis de las soluciones propuestas por distintas jurisdicciones, concluye el informe que los variados enfoques regulatorios observados no solo dicen relación con el diseño institucional en materia de libre competencia, sino que más bien se trataría de un problema de carácter sustantivo de fondo que debe abordarse desde un enfoque multidisciplinario, como es el caso de la ley de datos, propiedad intelectual, regulación del consumidor.
De esta forma, este estudio que hoy día presentamos y que invitamos a leer constituye una herramienta que permite visualizar un panorama general acerca de cuáles son las tendencias regulatorias adoptadas en el mundo y de esa forma hacer un aporte para sentar las bases para los cambios regulatorios que comiencen a producirse en nuestro continente y esperamos también en Chile. Y el estudio que los invitamos a leer y comentar, y como ya nos anunció Richard, está disponible para descarga libremente, tanto en el sitio web de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica como en Corporación Innovarte, donde los esperamos recibir sus comentarios. Muchas gracias. Richard, te dejo la palabra. Muchas gracias, Luis, y nuevamente gracias a todos quienes se han venido incorporando en estos minutos de conversación al seminario virtual Mercados Digitales y Competencia, Luces y Sombras de la Experiencia Internacional. Y para dar continuidad al mismo, quisiera justamente presentar a un abogado con amplia experiencia en Derecho de la Competencia a nivel internacional, quien desde ya cuenta también con una experiencia práctica sumamente importante en estas materias. Él es Tomás Vinje, quien tiene un bachelor en Political Science and Norwegian en la University of Washington. Él es abogado también de la Columbia University School of Law, admitido a práctica tanto en Hawái, California, y es partner también en Clifford Chance, especialista en Derecho de la Competencia Europeo. Él hoy día va a compartir con nosotros justamente el tema de mercados digitales y su regulación a nivel internacional, con un enfoque precisamente en la Digital Market Act de Europa y sus aplicaciones en el entorno internacional europeo. Dejamos entonces a Tomás Vinje, quien expondrá justamente en su lengua materna, inglés, y espero que sea de grata exposición y también de mucho interés lo que él va a proponer en esta presentación. Dejamos entonces a Tomás Vinje. Thank you so much, Tomás, en su exposición en este seminario. Thomas, you have the floor. You're in mute. Sorry. Thank you very much for the kind introduction. I'm very sorry I can't be with you in person. I think I've been about 5 times with Luis in Chile, and I love it there. And I'm hoping for the end of these strange days so I can come back and visit you guys. In any event, let me turn right to the topic, regulation of what is often called big tech. And so I might say a few words about why there is a growing international appetite for regulating big tech. And then I will, as you indicated, address the European legislative effort to regulate big tech, namely the Digital Markets Act. So why is there such a growing, rather urgent appetite for regulating big tech globally? And it really is global because there is a big move not only in Europe with the proposed Digital Markets Act, but also in the United States. There's proposed legislation in Congress that's quite ambitious. There is proposed legislation in Australia. Korea has already adopted some legislation regarding app stores quite recently. Japan is very interested in this. So it's really crossing the world. So why? Well, I think the first reason is perhaps a fairly obvious one, and that is that a few big technology companies have become so extremely powerful and have such power over very important parts of today's global economy. So these issues of the exploitation of that power have gone beyond antitrust lawyers and become a very great concern to citizens and governments. One can argue that the world has never seen a similar concentration of power as it sees today. The second reason is because
Sadly, and I say this with great sadness since I've spent much of my life working in antitrust cases against Microsoft and Google and Apple and Facebook and the like. But unfortunately, antitrust enforcement largely, not entirely, but largely has not been very effective in regulating, in controlling the anti-competitive conduct of these large companies. And why is that? Well, first, it takes much too long. There are many examples. I'll give you just one. The initial complaint filed by a client of mine in the Google shopping case was filed with the European Commission in November 2009, but the judgment of the General Court, which is one court below the top, so there's still another appeal to come, but the judgment of the General Court will come on the 10th of November next month. So 12 years between the filing of the case and the decision in the first level of appeal, where one more is still to come. So these things have been much too slow. And secondly, unfortunately, with again a few exceptions, the remedies that have been implemented in antitrust cases have generally not been effective. That was true in the Microsoft tying media player case. It unfortunately has been true in the Google shopping case, which there has been no effective remedy. It's also true of the Google Android case, where there's been no effective remedy. And so those things which I've just mentioned have led to this very strong move towards ex-ante regulation of the big technology companies. And so in Europe, that has led to the proposal of the Digital Markets Act, which is making its way through the legislative process in Europe as we speak, in the European Parliament and in the Council, which is the member states of the European Union. So briefly, what does the DMA do? First, it regulates gatekeepers. Who are gatekeepers? Gatekeepers are first companies who provide so-called core platform services. So platform services, core platform services. That includes things like app stores, online marketplaces, social media platforms, search engines, and things like that. And secondly, they must meet certain quantitative thresholds related to revenues and market cap and number of users in particular. And those thresholds are rather high. There's a debate over how those thresholds will be set or where they will be set. But one thing is at least clear: it will catch at least the so-called GAFAM, so Google, Apple, Facebook, Amazon, and Microsoft. It will catch at least those. It might also catch some not quite so big companies. So that's who it applies to or will apply to. Then it has certain ex ante obligations and prohibitions, so do's and don'ts. 18 of them, 18 obligations, prohibitions. I'll touch upon just a few of them very briefly. Article 5A prohibits the combining of personal data sourced from a core platform service with data from other services offered by that gatekeeper or from third-party services. So this could have a very significant effect upon, for example, Google and Facebook, whose business model in both cases is based upon gathering huge quantities of personal data about, in the Google's case, for example, about user searches, about their locations and activities via Android phones, data derived about people's activities on the web from cookies, which cover users' activities on about 80% of the world's commercial websites, data from users' YouTube viewing, and much more. So the prohibition, there would be a prohibition on the combining of data from those different sources, absent explicit consent of the relevant user. Second, Article 6J
requires search engine gatekeepers, so Google, to provide their rivals, so smaller search engine providers, access on fair, reasonable, non-discriminatory terms to user-generated search data. So this, and pretty much all Google search data is user-generated. So Google would be required to share pretty much all of the data generated by its users on its search engine. And that could have quite significant effects upon competition in the search engine market. Then there are rules on app stores, inspired by the Commission's current case relating to a complaint by Spotify against Apple in music streaming. There are rules on tying, and there are rules on the notification by these big companies of the notification of their acquisitions of smaller companies. So those are just a few of the kinds of obligations and restrictions that are contained in the list of do's and don'ts. There's a question about who will enforce it. I won't get into that because it's probably not too terribly relevant in your part of the world, who enforces the DMA. But there are a few points I will mention with respect to controversies that exist about the formulation of the Digital Markets Act. First, there is quite a lot of controversy over who should be a gatekeeper. Where will the quantitative threshold exist? And the Conservatives in the European Parliament want to limit the number to limit the quantitative threshold so that basically only the GAFAM, the 5 big American US platform companies are covered. But the socialists want to expand the scope significantly to cover different types of digital services like video streaming and mobile payments and cloud services. So there's a significant debate about how it's covered, what is covered with respect to gatekeepers and who they will be. On mergers and acquisitions, the socialists are pushing for much stricter prohibitions on the gatekeepers from acquiring smaller rivals. Those are some of the key debates. There are many, actually 2,000 amendments have been proposed in the Parliament. Now, somewhat fewer are being addressed, in particular with respect to Articles 5 and 6, the do's and don'ts. Then there's also a debate in the Council, that's the member states of the European Union. There's much less transparency about what's going on in the Council, but the same sorts of issues are at issue. Let me then just make a few observations on how I think a successful Digital Market Act or similar regulation elsewhere in the world would have to be like. And I think there are a few things that need to be achieved in order for such ex-ante regulation to be effective. First, it has to be flexible enough to address future conduct. I think this is a bit of a problem with the Digital Market Act because each of the do's and don'ts, the obligations and restrictions, are inspired by specific cases and specific companies. So the Microsoft case, the Google cases, the Apple case, and there, I think therein lies a potential risk that this will be a bit of a straitjacket and it won't be sufficiently flexible to cover future conduct that nobody has thought of yet that could also be problematic. In that respect, and we don't have time to discuss it much, but there's a new German law, Article 19a, which is part of the competition law in Germany, which is more flexible and in some respects one might argue is better because it's more flexible. Also, it appears that in the country I'm in now, just today, the United Kingdom, a more flexible approach seems to be likely to be taken. Another thing which I think is very important is that these regulations, these ex-ante regulations need to be formulated in a way that prevents circumvention of the prohibitions in them.
because these guys are extremely tricky at finding ways around certain obligations and restrictions. Another thing which is very important is that the enforcement has to be really rapid. Otherwise, it can end up being useless, as it has been in the antitrust cases. So there has to be a really well-experienced and well-resourced group of officials who, a regulator, a powerful regulator, who can deal with these things and go up against the power and resources of these gatekeepers. Now, antitrust will remain important. There still will be antitrust cases, and some antitrust cases have been very successful. The Microsoft interoperability case was very successful. So antitrust is not leaving us, but assuming these legislative measures become law, they could very well become much more important in regulating competition-related conduct in the technology sphere than antitrust law. I'll say one final thing about the Digital Markets Act. I can't really assess the likelihood of such legislation actually being passed in the United States or elsewhere in the world, but the Digital Markets Act is going to be passed. There is huge momentum for it. It's like a train going down the track gaining momentum. So there's a lot of controversy over certain key provisions, as I've tried to describe, but there's almost universal agreement among the member states and the European Parliament and the European Commission, so the three parts of the legislative process, essentially universal agreement that something serious needs to be done in terms of ex-ante regulation of the big tech companies. And so it's going to happen, the DMA, but I can't predict exactly how it will turn out on some of those key issues. So I hope that's been a useful race through the ex-ante regulation landscape, in particular in Europe, and I'd be happy if we have time to address any questions. Thank you. Thank you so much, Thomas. It's very interesting, your presentation, and we obviously will give some questions about your content. Damos las gracias a Thomas Vinge por su exposición. Les invitamos desde ya a que vayan haciendo preguntas sobre la experiencia europea que él nos acaba de compartir y por supuesto atenderlas a través del chat en los próximos minutos. Continuamos entonces con la siguiente presentación. Hoy día también nos acompaña el doctor Pierre Horna, quien es PhD en International Law del Graduate Institute of International Development Studies en Geneva. Él es Legal Affairs Official en la Secretaría de la UNCTAD por más de 16 años en materias de competencia y consumo, y además ha sido Visiting Research Fellow en el Centro de Competition Law and Policy de la Oxford University. Tiene amplia experiencia justamente en el desarrollo de políticas públicas y particularmente en el desarrollo de políticas públicas relacionadas con materias de competencia y consumidor. Así que dejamos al doctor Pierre Horna con su presentación en este seminario. Muchas gracias, Pierre. Encantado, y espero que me pueda escuchar. ¿Se escucha mi voz? ¿Sí? Se escucha muy bien, sí. Bueno, muchísimas gracias, y ahora estoy compartiendo mi pantalla. Gracias a la invitación de Luis en compartir algunas de estas reflexiones. Estas reflexiones son a título personal y desde luego no representan necesariamente la visión de las Naciones Unidas o de sus países miembros. Para interactuar un poco más con la audiencia, a quien saludo atentamente desde Ginebra, quería hacer esta presentación, que es utilizando la parte digital y la plataforma digital Richards. Me permití utilizar este software que me imagino debe ser de conocimiento de muchos de los colegas y personas que están conectadas a este foro, para que se puedan conectar vía el sistema de QR. Me encantaría interactuar
con el público. Esa es una de mis cosas que he aprendido de la cátedra universitaria, que por cierto he empezado a hacer cátedra porque el COVID nos ha dejado pues en Ginebra todo el tiempo. Entonces ya tenemos un poco más de tiempo para dedicarnos a la parte académica. Efectivamente, quien les habla es un funcionario de Naciones Unidas. Yo tuve el gran privilegio de ingresar a las Naciones Unidas en el año 2003, en septiembre de 2003, un mes después de que la OMC decidiera sacar, digamos, del ámbito multilateral las negociaciones comerciales sobre la competencia. Esto fue en Cancún, en agosto del 2003, en la ministerial, ¿no? Entonces, tuvo una gran oportunidad de poder ingresar a la UNCTAD precisamente sobre la base de esta experiencia regional que en ese momento se tejía entre los países latinoamericanos. De ahí que tuvimos la oportunidad de iniciar un programa de asistencia técnica en materia de políticas de competencia y consumidor llamado programa COMPAL, ¿no? Donde Chile ha sido beneficiario también del programa en los temas de consumidor y de competencia con la Fiscalía. Desde el año 2013 a la fecha, yo he estado trabajando para otros países fuera de la región latinoamericana, notablemente los países asiáticos y los países de la ex Unión Soviética, sobre todo con los países del llamado BRICS, China, India, Sudáfrica, Rusia y obviamente Brasil. Entonces, es para mí un gran placer poder mostrarles el día de hoy algunas reflexiones personales, desde luego, del trabajo que venimos haciendo a nivel multilateral en los temas vinculados al derecho a la competencia en los mercados digitales. La ponencia se dirige un poco a analizar también lo que acaba de decir el colega sobre el tema de los esfuerzos regulatorios en materia de estos temas y sobre todo para ver de qué manera se pueden introducir mejores prácticas para regular las plataformas digitales. Agradezco a las 15 personas que se han conectado a esta, o a las 16 personas que se han conectado a este Mentimeter. Espero que se puedan conectar más personas, porque voy a hacerles una primera pregunta que me encantaría que me la puedan responder, ¿no? Quizás algunos de ustedes que están muy bien enterados de todo lo que está pasando, y sobre todo con lo que acaba de decir el expositor anterior, ¿cuáles cree que son los obstáculos de la competencia que hay que regular en los mercados digitales? ¿No? ¿Qué es lo que ustedes en general estarían pensando que la competencia está siendo menoscabada en los mercados digitales? ¿Y de qué manera estos obstáculos pueden ser resueltos, ¿no? ¿Alguien quisiera poner algún tipo de ideas sobre la base de eso? Vamos a discutir. ¿Tienen alguna idea fuerza de por qué existen obstáculos? Bien, acceso a datos personales, son aspectos, este tema de los datos personales es un tema que se ha venido avanzando muy directamente en lo que se ha venido trabajando directamente con todos los esfuerzos, incluyendo la jurisprudencia alemana con respecto al caso Facebook, que ha sido ya mencionado anteriormente, pero también con respecto a un tema significativo, que es el abuso de la posición de dominante o de dominio por medio de control de datos personales o por el medio de manejar estas plataformas digitales en una especie de análisis multidimensional del mercado relevante. Acá tenemos ya muchos otros obstáculos, como la excesiva concentración en distintos mercados digitales, nuevamente el abuso de posición de dominio en marketing, capacitación de datos. Por eso decía, en varios aspectos multidimensionales. ¿Y por qué existe este tema? Porque además de todo lo que se ha podido ver en los últimos años, tenemos la pandemia en los 2 últimos años, en donde muchas actividades se han digitalizado de forma agresiva. Entonces hay una gran tendencia
a una concentración que ya en términos de pre-COVID era bastante inminente y ahora también muchísimo más. Todo ello ha traído, por consiguiente, una serie de esfuerzos regulatorios, una serie de esfuerzos, además, de tipo inclusive, no solamente regulatorio, sino también a nivel de aplicación de la ley, con casos importantes a nivel mundial, y definitivamente supone entonces que el regulador estaría teniendo un análisis más concreto con respecto a lo que se debería hacer, ¿no? Entonces, tomando en consideración todo este tipo de pensamientos y reflexiones que ustedes acaban de poner en la lámina anterior, tenemos aquí, obviamente, algunos aspectos importantes que van desde el lado de la parte transfronteriza como aspecto natural de estas actividades empresariales, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, ¿no?, el tema que es lo relacionado a la, ya ustedes lo dijeron, además, la recogida y análisis de datos en las investigaciones sobre la competencia, pero también el tema de la concentración y la falta de mecanismos de aplicación que existen en diferentes países en desarrollo. Pero un tema que lamentablemente ya era un tema muy álgido a nivel de los mercados offline eran los efectos transfronterizos y los impactos extraterritoriales de las conductas anticompetitivas. Aún así, antes del COVID, ya existían este tipo de situaciones y se han exacerbado durante este periplo. ¿Y qué es lo que estamos teniendo como correlato de todo eso? Que muchas veces las autoridades de competencia en general, no digo en específico, de los países en desarrollo, podrían tener ciertas características insuficientes con respecto a los conocimientos que se requiere para tratar cuestiones, sobre todo de prácticas anticompetitivas transfronterizas que suceden, obviamente, en línea. Entonces, todo ello nos da una situación bastante de desconcierto, porque la cooperación internacional y regional, por lo menos en la región latinoamericana y caribeña, tendría que ser un tema ya resuelto, y no ha sido resuelto. Cuando yo inicié a trabajar en América Latina en el año 2003, solamente existían muy pocas leyes de competencia en la región. Y autoridades de competencia también había muy pocas. Y luego en los años 2003, 2004, 2005 ya existieron más leyes de competencia, más autoridades de competencia, al extremo de que ahora solamente un solo país en la región latinoamericana no tiene ley de competencia, que es un país centroamericano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que a pesar de que ha habido esfuerzos latinoamericanos, nacionales y regionales, para poder enfrentar las prácticas anticompetitivas de corte nacional y en este caso internacional o regional por el tema de los mercados digitales, los esfuerzos no han sido suficientes. ¿Por qué? Porque estamos tratando de abarcar un mercado regional, un mercado relevante regional, donde tendría que haber una autoridad supranacional de competencia, cosa que no existe en la región latinoamericano. Existen esfuerzos en la comunidad andina, pero no existe en Mercosur, ni tampoco en el eje centroamericano. Entonces, y la comunidad andina únicamente tiene 4 países miembros de los 17 de países de habla hispana en la región latinoamericana. Entonces, todavía hay mucho por hacer en estos temas y, de hecho, la UNTAC trabaja en este sentido. Ahora bien, la justificación de regular los mercados digitales, como bien hablaba el anterior expositor, es por las diferentes facetas de la digitalización, ¿no? Porque además, tomando en cuenta el tema de la recuperación económica de los países latinoamericanos en un periodo post-COVID, y tomando en cuenta el gran componente del sector empresarial que son pymes y MIPYMES, entonces la digitalización puede ser, en vez de una amenaza, una gran oportunidad a la inserción de empresas locales en las cadenas de valor regionales o mundiales. De hecho, en la actualidad, quien habla está a cargo de un proyecto global sobre la relación entre las políticas de competencia y la recuperación económica de las pymes.
un proyecto que está trabajado con todas las comisiones regionales de las Naciones Unidas, incluyendo la CEPAL, y venimos trabajando también con algunos países de la región latinoamericana, como el caso de Brasil y El Salvador. Pero los mercados concentrados se van concentrando y se van monopolizando. Existen, como se dice, actividades monopolizadoras, una acumulación de poder de mercado entre unas pocas plataformas. Los mercados en ese sentido podrían tener aspectos de contrastabilidad de corte limitado. Iniciativas para regular los mercados digitales, como bien se ha explicado anteriormente, existen en muchos países de los países llamados de economías desarrolladas o industrializados, pero también existe en los países, digamos, los llamados emergentes o países BRICS, como el caso, por ejemplo, de Brasil. La actual regulación de China es importante, tomando en cuenta que las plataformas digitales mundiales o están en Estados Unidos o están en la China, ¿no? Básicamente, entre los dos países acumulan más del 90% del mercado en cuanto al origen de las compañías mundiales globales. Otros países importantes que han trabajado en este tema: India, México, Sudáfrica, Tailandia y Turquía. Pero todo esto vincula además a un aspecto más alarmante, que son las concentraciones resultantes de COVID-19. Siguiendo con el análisis, ¿no? También tenemos a otros desafíos concretos vinculados a la estructura de mercado, a la influencia política, hay que decirlo. Después del COVID, muchas economías tendrán que enfrentarse a casos de cárteles y fusiones de grandes empresas, los llamados cárteles de crisis. Cómo encontrar ese equilibrio. Justamente hoy, en las reuniones de la Red Internacional de Competencia, el ICN, en su conferencia anual, justamente en este momento está sucediendo, se hablaba de la situación de hasta qué punto las leyes de competencia pueden efectivamente estar relajadas para poder, digamos, suplir algún tipo de falencia en cuanto al suministro de productos médicos. Y en ese sentido, muchas agencias de competencia, sobre todo de los países industrializados, han venido apoyando con las llamadas cartas de comfort o comfort letters, que ayudaría de alguna manera a flexibilizar en algunos casos, y siempre y cuando existan ciertos requisitos concretos, para que las leyes de competencia o las disposiciones de competencia no se apliquen en ciertos casos de coordinación y cooperación entre competidores. Bien. Pero existe también una gran dependencia de las herramientas tecnológicas. Es importante no disuadir la innovación en los mercados digitales. Aquí hay un tema fundamental, y es que hay una relación inherente entre la política de competencia y la propiedad intelectual. Lo vemos ahorita, por ejemplo, en la extensión de los acuerdos ATPIC en la OMC. Lo vemos ahora en las 2 semanas anteriores, en donde está el foro público de la OMC, en donde la mayoría de expositores a alto nivel hablan del mismo tema. ¿Por qué no se han relajado las normas del acuerdo ATPIC para la producción local de la vacuna del COVID? ¿No? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No? Entonces, esto subyace ya más allá de los mercados digitales, es un aspecto bien delicado y político que efectivamente la organización de trabajo no está directamente involucrada, aun cuando lo que se busca en su última declaración ministerial de la UNTAD, que fue la semana pasada, una reunión cada 4 años de ministros y presidentes y jefes de Estado, hubo una declaración importante, el acuerdo de Bridgetown en Barbados, y en esa declaración se establece la necesidad de establecer todo tipo de mecanismos para el acceso global a la vacuna de COVID, y no solamente a la vacuna, sino todos los aspectos vinculados al tratamiento del COVID. Bien, entonces, hay un aspecto ahí que subyace y que necesariamente estaríamos tomando en cuenta. En este momento también en el ICN, en la Red Internacional de Competencia, se ha hablado sobre la interacción entre las políticas de competencia, consumidor y privacidad, que también tiene un correlato importante en jurisprudencia de tipo europeo. Bien, entonces, iniciativas legislativas y reglamentarias de autoridad de competencia, hemos visto, por ejemplo, en el mundo en desarrollo o en el mundo emergente, las más importantes, por ejemplo, la de China y Rusia, ¿no? Con Rusia trabajamos directamente estos temas, Rusia y las Naciones Unidas
tenemos un partenariado, una alianza estratégica, trabajamos muchísimo en la parte algorítmica, nosotros ayudamos también en la parte del llamado Big Digital Cat, de la Autoridad de Competencia rusa, ¿no? Para desarticular los llamados algoritmos colusivos o los carteles a través de algoritmos, ¿no? En el 2018, quien les habla escribió un paper sobre el tema en el Journal de la Autoridad Journal en China, y se hablaba precisamente de cuáles son estas posibilidades de la formación de colusiones a través de los algoritmos. Y en ese sentido, pese a varios estudios empíricos sobre el tema, todavía no hay casos concretos a nivel nacional sobre esta última fase, que son los algoritmos, que son algoritmos donde no existe una voluntad directamente humana. Para este caso, Rusia invirtió miles de dólares en un software que se le llama... ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí se escucha, Pierre. Ok. Puedes continuar. Entonces, para este caso, me dice Richard, por favor, con el tiempo, porque quizás de repente me estoy pasando, avísame cuándo tiempo, 5 minutos para yo ya terminar la presentación, pero de todas maneras, a lo que yo quiero apuntar, ¿no? Es que los mercados digitales y las autoridades de competencia de los países emergentes llamados BRICS, por ejemplo, China, Rusia, India, Sudáfrica, ya han venido trabajando. Brasil tiene un sistema muy interesante sobre la detección de algoritmos colusivos, que son el llamado cerebro. También tiene una plataforma interesante los colombianos, ¿no? La SIC, a través del sistema Sabueso y otros más. Pero es importante entender cómo está sucediendo el tema de las plataformas digitales en Europa y Japón. Ya explicó el anterior expositor sobre las particularidades del sistema europeo. Las directrices que hablo, yo me refiero a las de China y Japón, que verdaderamente han indicado algunos principios que verán a continuación en las siguientes diapositivas, sobre todo porque se han estudiado algunos casos concretos, como por ejemplo estos países que pueden ver en pantalla, como el caso brasileño, colombiano, keniata, indonésico y de Turquía. Entonces, para ir ya redondeando la presentación, las mejores prácticas para frenar las plataformas digitales estarían enmarcadas en el importante desequilibrio de poder entre plataformas y las MIPYMES. Nuevamente, volviendo al tema de las MIPYMES, porque nuestra presentación está vinculada a este tema, la falta de respuesta de la comunidad internacional, como decía, esfuerzos existen, pero no eran suficientes, sobre los líderes, sobre cómo regular las plataformas digitales y la proporcionar un instrumento internacional no vinculante y consensuado sobre cómo regular estas conductas y promover mejores prácticas. De alguna manera, la idea sería llenar el posible vacío en la regulación y en la aplicación de estos temas a casos concretos. Entonces, antes de hacer un poco el tema de los principios fundamentales de estas mejores prácticas, porque hay principios que se han establecido en diferentes regulaciones, ¿no? Ustedes, me imagino, de acuerdo a su análisis, han podido ver que estas mejores prácticas, ¿no? Tienen ciertos retos, ¿no? Retos que ya hemos visto en la actualidad, retos que creo que podrían estar vinculados también a aspectos coyunturales, como lo hemos visto, y lanzamos una segunda pregunta, ¿no? ¿Qué opina de las mejores prácticas para regular las plataformas digitales? Si es necesario, si usted cree que pueden ser vinculantes o no vinculantes, porque hay regulaciones que son de orden jurisdiccional o de orden nacional o doméstico, pero también hay mejores prácticas internacionales que podrían eventualmente apoyar crear, porque la mayoría de estas plataformas son mundiales o son globales. Entonces, estos son los retos que efectivamente uno puede tener en cuenta, ¿no? Y nuevamente acá volvemos al tema de la transparencia. Agradezco a la persona que puso esta primera reflexión. Transparencia en uso de datos, el manejo moderado de algoritmos y patrones oscuros de publicidad. Todo eso vincularía no solamente el derecho a la competencia, sino también el derecho del consumidor, el derecho a la privacidad de datos personales
y otros tipos de análisis multidisciplinarios, inclusive la competencia desleal y otros aspectos que no necesariamente forman parte del estricto objetivo de una ley de competencia en sí. De manera que cuando hablamos del manejo moderado de algoritmos, es justamente porque los algoritmos han existido siempre. Desde los 70s, 80s han habido algoritmos en las compañías. El tema es que ahora los algoritmos tienen su vida independiente y en ese sentido pueden eventualmente coordinar con sus competidores sin necesariamente estar programados para ello. Y ese es el gran problema de las leyes de competencia, que solamente vinculan a las voluntades, porque es el concierto de voluntades lo que es un cartel, pero no es un concierto de voluntades algorítmicas. Entonces ahí viene justamente un desfase con la legislación y con este tipo de patrones que se han establecido. Otro problema que se explica aquí es evitar desincentivar la competencia y la innovación. Claro, pero el tema es que a veces con relajar las normas de competencia, ¿no? Digamos, se fortalece las normas de propiedad intelectual, ¿no? Se establece algún tipo de derechos exclusivos y en ese sentido, ¿qué sucede? Sucede lo mismo que está sucediendo ahora con el tema de las vacunas, con el tema de las vacunas mundiales, en la exención de los acuerdos de ADPIC, que ellos dicen, lo que defienden la tesis de no relajar las normas de propiedad intelectual, inclusive frente a la vacuna, es que la innovación y la inversión, digamos, se va a desincentivar. Y que van a haber otras pandemias más feroces que la que estamos actualmente y nadie va a querer invertir porque saben que después se van a flexibilizar las normas de propiedad intelectual. El tema y el contraargumento es que las inversiones que sucedieron durante la vacuna fueron ¿de dónde? De fondos públicos, notablemente del gobierno americano y otros gobiernos europeos. De manera que no estamos hablando necesariamente de fondos privados, sino de fondos públicos que además invirtieron miles de millones y billones de dólares para la producción de vacuna en únicamente 10 meses desde el momento en que se estableció la pandemia. Entonces, otro tema que ustedes promueven acá es el tema de los estándares para adquirir adquisiciones, que eso funciona y está siendo un tema fundamental, sobre todo en las economías emergentes. El caso de las Filipinas es un caso paradigmático, donde existen muchos startups, y también la India, y evidentemente la regulación sobre las fusiones y adquisiciones están están siendo muy monitoreadas, porque en estos países se tiene que proteger a estos startups que son notablemente pequeñas y medianas empresas. De manera que ahí es un tema fundamental que debemos tomar en cuenta. Por otro lado, ustedes dicen la dificultad de atribuir responsabilidad en las conductas colusorias a través de algoritmos. Efectivamente, es lo que decía hace un momento. Y esto es lo que sucede en las mejores leyes del mundo. La ley más importante después de los Estados Unidos es una ley importante de 1947, antes del Tratado de Roma, que es la ley japonesa, ¿no? La ley japonesa de competencia todavía se resiste al cambio de las regulaciones porque estamos hablando de atribuir responsabilidad a conductas colusorias derivadas de algoritmos. Promover soluciones integrales que no destruyan los mercados eficientes es justamente lo que estamos hablando. Un análisis multidisciplinario, interdisciplinario, que no solamente abarcaría la competencia o el derecho a la competencia, sino el consumidor y otros temas vinculados. Imponer a los incumbentes obligaciones de compartir datos a gran escala y de modo que puedan ser competidores viables. Estos son temas que realmente interesan, que son de extremada importancia en la actual situación y coyuntura mundial, y que efectivamente Chile está pues también comprometido con esos temas. Entonces, estos indicadores podrían ser accesibilidad al mercado y contestabilidad, la equidad, la aceptación y cumplimiento por parte de la comunidad en muchas jurisdicciones diferentes para garantizar el compromiso de estos gatekeepers, como se decía anteriormente, que son ¿quiénes son? Los que manejan estas plataformas digitales. Estos gatekeepers o guardianes serían los que tendrían que tener, digamos, el aspecto más importante con respecto al tema meta, ¿no? Y tratar de buscar esta equidad sobre la base de algún tipo de principios fundamentales que justamente están explicados de alguna manera aquí, ¿no? Como por ejemplo, la preservación de la competencia dentro de la plataforma. Estos llamados guardianos o gatekeepers deberían garantizar que la competencia
dentro de la infraestructura, que la competencia, puedan garantizar que exista competencia dentro de estas plataformas que controlan, perdón, que no exista además una especie de agrupación exclusiva con respecto a la plataforma, con tratos exclusivos de acuerdo a la plataforma, que tampoco no exista un trato inequitativo, ¿no?, de los datos que se encuentran y que los miembros de la plataforma utilizan. En fin, hay muchos otros temas que me gustaría explicarlos, pero que evidentemente estamos cortos de tiempo. Lo más importante aquí es que necesitamos tener principios generales, principios que puedan ser reconocidos por las mejores prácticas internacionales, más allá de lo que esfuerzos importantes regulatorios puedan establecerse, que puedan adherirse a estos principios generales, estos llamados gatekeepers o guardianes, o lo que se quiera llamarlo, y que de esa manera puedan generar cierta transparencia, neutralidad y como un sello. Es decir, bueno, yo cumplo con este manual de buenas prácticas que pueda ser establecido, ¿no?, y que pueda eventualmente ser reconocido por muchos de los usuarios del proyecto. Finalmente, para terminar, en cuanto a la UNCTAD, ¿no?, la UNCTAD sí se ocupa de este tema definitivamente, y estamos abiertos además a escuchar las opiniones de otros expertos, el sector privado y las autoridades de competencia. Existen, como dije, negociaciones en curso sobre el comercio electrónico en relación con el tránsito de datos en la OMC y la fiscalización de los datos en Internet. También la OCDE publica un marco regular de información fiscal para las plataformas digitales de la economía colaborativa y de los gigas. Pero aquí lo importante es que, como UNCTAD, se están trabajando estos temas dentro de este proyecto global que les comentaba, que quien les habla está administrando dentro de la UNCTAD, que se llama el proyecto de la recuperación de las pymes y el rol de las políticas de competencia en un periodo post-COVID. Yo estaría obviamente llano para cualquier, digamos, pregunta, y muchas gracias por su atención y perdonen por la exposición tan larga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pierre, por tu intervención. Desde ya sabemos que tu experiencia es sumamente importante porque este foro específico que está orientado justamente a materias muy particulares requiere de personas como Tomás, tú y Carolina, quienes se han dedicado por largos años, ¿cierto?, al análisis y al estudio de las plataformas digitales y, por supuesto, de los entornos digitales y sus potenciales problemas de competencia. Así que muchas gracias. Luego en la ronda de preguntas seguramente vamos a tener una serie de inquietudes que probablemente te vamos a pedir responder. Para continuar con la presentación, quisiera justamente presentar a Carolina Beas, quien es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella es diplomada en libre competencia de la misma casa de estudios y Master of Law de la University College of London. Es una abogada con amplia dedicación a temas de libre competencia, muchos años dedicada particularmente a temas de mercados digitales y con un amplio enfoque también en materias de libre competencia para Latinoamérica. Ha participado como panelista en distintos escenarios discutiendo justamente la realidad de los mercados digitales y sus problemas de competencia. Es profesora de distintos programas de estudio a nivel nacional e internacional, así que nos complace tenerte, Carolina, como colaboradora permanente también del programa de libre competencia. Así que muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Dejo el espacio para que tú puedas compartir la presentación que tienes preparada para hoy. Estás en mute, Carolina. Ahí sí. Ya, gracias, Richard. Yo también me voy a referir a la Digital Market Act, y en ese sentido, Thomas, I'm really sorry that my presentation is in Spanish because I'm also going to refer to some issues that I think, in my opinion, are very controversial regarding the approach that the Digital Market Act is taking, but I hope we have the opportunity to discuss them in the future sometime. Sure. Entonces, bueno, espero ser breve. Mira, la verdad es que existen varias cosas que son interesantes en la Digital Market Act. En general se ha hablado muchas cosas buenas de esta propuesta. Yo quizás voy a hacer un poco aguafiesta en ese sentido, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que hay que cambiar las reglas de libre competencia para hacerse cargo de los desafíos que están presentando las nuevas tecnologías.
Yo creo que alrededor del mundo hay una discusión respecto a qué grado estas reglas tienen que cambiarse. Algunos son más transgresores y están planteando replantear estas reglas de una forma más radical, pero en mi opinión debiese estos cambios siempre mantener una lógica, que es mantener una lógica en el sentido de respetar dos cosas. Uno, tener como foco cuál es el objeto de la libre competencia, en el sentido de que se respeten sus principios, es decir, que el foco sea el objeto como lo conocemos, respetar la libre competencia como un medio para obtener mejores precios, mejor innovación, mejor opciones, y que en definitiva el objeto de la libre competencia se proteja en función de un examen atendido el caso específico. Es decir, el examen tiene que atender a las circunstancias del caso. Una conducta anticompetitiva tiene que atender a las circunstancias en que se despliega y tiene que permitir una justificación en virtud también de las circunstancias específicas que se despliega la conducta. Es decir, yo tengo que tener derecho a justificar la conducta en razón de las eficiencias que despliega y en definitiva las circunstancias del caso. Entonces, yo puedo proponer que unos riesgos atendidos las circunstancias especiales de las nuevas tecnologías tengan que haber cambio en las reglas, pero siempre manteniendo ese foco y ese enfoque. ¿Qué es lo que sucede con la Ley de Mercado Digital Europea? Que sin duda tiene cosas bastante interesantes y buenas. El problema es que hay cosas que quizás pueden pasar por alto al leer el proyecto. La primera preocupación que yo veo es lo que se dice expresamente en el número 10 del preámbulo, la Digital Market Act. La Digital Market Act dice expresamente que son los artículos 101, 102 y las normas de fusiones, que la 101 y la 102 son el equivalente a lo que nosotros tenemos como el artículo 3 del DELO 211. Dice que son esas normas las que tienen como objeto la protección de la libre competencia en un mercado determinado, según se define en términos de derecho de libre competencia. Pero que el proyecto, la Digital Market Act, tiene un objetivo que es distinto, que es complementario, pero que es distinto. El objeto del proyecto es proteger, o sea, que los mercados en que se desarrollan los gatekeepers sigan siendo contestables y sean justos. Y que en definitiva ese objeto se va a buscar prescindiendo si es que la conducta tiene o no algún efecto en la competencia en el mercado determinado. O sea, en definitiva, estamos buscando un objeto distinto a la libre competencia según los términos del derecho a la libre competencia como lo conocemos. Y para que no crean que lo estoy parafraseando, en el fondo aquí dice expresamente, dice, this regulation pursues an objective that is complementary to, but different from, that of protecting undistorted competition on any given market as defined in competition law terms. Y dice que, bueno, no lo quiero leer textual porque es una lata, pero lo pueden leer ustedes, está en el preámbulo en el número 10. Entonces, me llama la atención y hasta cierto punto es como medio paradójico que fueron circunstancias de mercado, como fueron mencionadas anteriormente, relativas a efectos de red o economías de escala, que preocuparon y que incentivaron la creación de leyes como esta para hacerse cargo de circunstancias particulares que creaban a estos grandes tecnológicas. Circunstancias de mercado que beneficiaban a estos grandes tecnológicos, las que en definitiva propiciaron estas nuevas regulaciones, las que permitieron crear una Digital Market Act, y después la Digital Market Act prescinde de las circunstancias del mercado para ser aplicada. Eso es como, al menos cuestionable, en mi opinión. Por otro lado, me parece que si es que en definitiva el objeto mismo de la Digital Market Act no va a ser la protección de la libre competencia, sino que el mercado sea contestable y justo, me parece complicado saber cómo vamos a interpretar la Digital Market Act. Porque en definitiva, como resumió muy bien Tomás, en el fondo la Digital Market Act tiene la pretensión de aplicarse a ciertos gatekeepers que tienen que cumplir ciertos requisitos preestablecidos de carácter cuantitativo y cualitativo. Un gatekeeper va a ser aquel que tenga un número determinado de ventas y que además tenga un impacto significativo en el mercado. Ese impacto significativo va a tener que atender a ciertas condiciones que cómo se van a medir. El tema del poder de mercado, cómo lo vamos a medir, también va a ser un tema un poco complejo. ¿Cómo se va a medir el objeto que plantea la Digital Market Act? ¿Cómo vamos a medir que siga siendo justo, siga siendo contestable? Sobre todo si ya el tema de la competencia en un any given market va a ser un poco irrelevante. El desatender también las condiciones particulares
para efectos del objeto de la Digital Market Act, también puede ser un poco cuestionable, porque se aleja también de atender a los riesgos a la competencia vinculados a los modelos de negocios particulares del gatekeeper. La Digital Market Act lo que hace es decir, miren, ustedes, todos los que sean gatekeeper, de acuerdo a estas determinadas condiciones, no pueden hacer todas estas conductas. Y esas conductas son independientes del modelo de negocio particular de los gatekeepers. Todo esto para poder hacer los mercados más contestables. Pero resulta que los riesgos, los riesgos relativos a la contestabilidad son distintos relativos a distintos modelos de negocio de las plataformas. No todas las plataformas tienen los mismos riesgos de entrada. Entonces, por ejemplo, la plataforma de sistema operativo. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan los entrantes? Por ejemplo, en los sistemas operativos, los gatekeepers lo que hacen es impedir a los desarrolladores operar a través de distintas plataformas, o bien van a obstaculizar a los usuarios a que porten su contenido en distintas plataformas. Ese es el problema en lo que enfrentan los entrantes. En el caso, por ejemplo, de marketplaces o plataformas transaccionales, lo que va a pasar es que, en definitiva, sí, el problema no va a ser que puedan portarse de una plataforma a otra, porque en general, en distintos marketplaces, el multi-homing es algo común y no es tan problemático. Lo problemático es que los marketplaces desarrollen algoritmos que permitan a los marketplaces beneficiarse, generar autopreferencia. Entonces, los riesgos a la entrada son distintos en relación al modelo de negocio de cada plataforma, y en tal caso, las conductas que debiesen proscribirse, debiesen diferenciarse respecto al modelo de negocio del gatekeeper. La segunda preocupación, que si podría identificar leyendo bien, o sea, con un poco más de precaución y con más, quizás un análisis más inquisitivo del proyecto, se encuentra en el número 23 del preámbulo, cuando dice que cualquier justificación de eficiencia en relación a las obligaciones de la Digital Market Act es irrelevante. Dice, any justification on economic grounds seeking to demonstrate efficiency should be discarded as is not relevant to designation as gatekeeper. Entonces, cualquier justificación económica relativa a eficiencia no es relevante para la designación de gatekeeper. Entonces, me pregunto hasta qué punto tiene sentido que yo le quite cualquier ventaja competitiva que gana el gatekeeper y tenga que neutralizarla, aun cuando yo pueda probar que esa ventaja que ganó el gatekeeper va a beneficiar al consumidor. Por ejemplo, la autopreferencia que se proscribe al gatekeeper en cualquier circunstancia, y no obstante el modelo de negocio, podría ser en beneficio del consumidor. La autopreferencia a veces a nosotros nos sirve, porque facilita nuestra experiencia como usuario. A mí no me interesa necesariamente siempre no tener que estar utilizando otra plataforma. De repente a mí me acomoda tener que estar siempre, en algunas circunstancias, utilizar siempre la misma. Entonces, o por ejemplo, las cláusulas de nación más favorecida, que básicamente la prohibición que está de fondo en el caso de la Digital Market Act, tienen algunas razones de eficiencia, el free riding o también incentivar las inversiones. Entonces, bueno, son cuestionamientos que están dando vuelta. Como decía Thomas, existen enfoques que también dan más flexibilidad en tal sentido, como el inglés, que también, más que establecer una mecánica, un enfoque tan mecánico, como diciendo, usted es gatekeeper, usted no hace esto, y con un objeto distinto al que ya conocemos, que se aleja de la lógica que nosotros conocemos, lo que hace Inglaterra es, manteniendo los mismos principios, manteniendo la misma lógica y manteniendo el mismo objeto, lo que hace es crear, en vez de un gatekeeper, identifica entidades que tienen un estatus estratégico en el mercado y observa aquellas actividades determinadas que en circunstancias determinadas tienen algún tipo de preocupaciones y establece respuestas determinadas a ellas. Y otro approach interesante que me parece importante destacar es el que está teniendo la Fiscalía Nacional Económica de Chile. Sin querer ser injusta, porque la Digital Market Act no ha tenido un enfoque particularmente detallado en materia de fusiones, lo que sí me parece que el enfoque de la Fiscalía es algo interesante de mirar, que me parece muy rescatable, porque mantiene la lógica de la libre competencia, bueno, como la conocemos, mantiene un enfoque consistente y coherente con el objeto como lo conocemos,
pero sí efectúa una sintonía adecuada para hacerse cargo de las preocupaciones que nos convocan. El mejor ejemplo es cómo se hizo cargo de la fusión Uber Corner Shop el año pasado, donde con las herramientas tradicionales y en un escenario bien complejo de la pandemia, se pudo sintonizar las herramientas a una fusión bastante compleja. Y el mejor ejemplo también es lo que propone la nueva guía de operaciones de concentración horizontales que se lanzó este año, donde lo que hace precisamente es entregar criterios para analizar operaciones de concentración horizontales, que es un término más amplio, donde dice cómo va a sintonizarse. Explica expresamente cómo se va a alejar de lo criterio tradicional para poder hacerse cargo de estos nuevos desafíos. Y a mí me parece muy serio el decir, mira, yo igual voy a considerar eficiencia, aun cuando existan temas controversiales. Por ejemplo, el typing es un tema que hoy en día se incluye en algunas doctrinas, incluso están considerando presente y competitivo en el caso de plataforma, y la Fiscalía ha dicho, no, incluso en casos de typing voy a considerar si hay eficiencia. Entonces, me parece que, bueno, a través de esta exposición he querido decir que, bueno, no quiero criticar totalmente la Digital Market Act, me parece que muchas cosas buenas que se pueden sacar de ahí, pero creo que igual es importante entender que para poder lograr una consistencia y coherencia con todo el sistema de libre competencia, con la jurisprudencia pasada, con la jurisprudencia también con un sistema coherente, no solamente nacional, sino también internacional, que es necesario por temas de nuevas tecnologías, hay que mantener un foco. Hay que mantener un foco, hay que mantener el foco de la libre competencia como lo conocemos, al menos en cuanto a sus principios. Así que eso sería mi presentación. Muchísimas gracias, Carolina, por tu presentación y la importante ilustración sobre las luces y sombras que tiene esta aproximación a las distintas regulaciones que se están dictando y, por supuesto, promoviendo a nivel internacional en materia de mercados digitales. Claramente una discusión en curso y, por lo tanto, todos quienes estamos acá estamos muy interesados en seguir esta discusión y saber cómo decanta para las distintas economías. Por eso quisiera ahora plantear algunas preguntas que nos han ido llegando y, de todas maneras, llamar a los expositores a poder complementar, ¿cierto?, cada una de ellas de manera particular. Y voy a partir desde atrás hacia adelante, digamos, y primero contigo, Carolina, porque hiciste justamente un matiz súper interesante respecto de lo que había planteado Tomás en relación al contenido de la Digital Market Act. Si tú señalaste, es necesario sintonía, es necesario sintonizar de alguna manera con la perspectiva tradicional de libre competencia y las nuevas regulaciones que probablemente están promoviendo nuevos objetivos. Preguntarte súper concretamente, ¿cuáles son los elementos que tú consideras que deben tenerse en consideración para generar esa sintonía? Y sobre todo para la realidad latinoamericana. Todos sabemos que a nivel internacional las economías desarrolladas tienen características muy distintas probablemente a las de Latinoamérica, incluso a la chilena, y por lo tanto hace sentido hacer esa pregunta. ¿Cómo buscamos esa sintonía? ¿Qué elementos consideramos para que estas transformaciones probables del derecho a la libre competencia pudiesen aplicarse a nivel latinoamericano? Me parece relevante tener en cuenta dos cosas. Uno, como lo recalcaba, atender a las circunstancias particulares del caso, y eso implica poder dotarse de las herramientas técnicas suficientes y la información que sea necesaria, atendiendo las complejidades de tiempo que necesitan también tener una respuesta rápida. O sea, es una ecuación compleja, pero yo creo que en definitiva no es tan fácil tener respuestas a priori para todos los problemas que van a ir surgiendo. Hay que entender que las tecnologías también van mutando, y no solamente en materia de marketplaces, de grandes plataformas, porque al final también la Digital Market Act está pensado en problemas que han ido, en problemas que han pasado del pasado, en el fondo. Es un problema dirigido a gatekeepers, pero no están pensando en las problemáticas, como por ejemplo, de la venta online, que no necesariamente están pensando en grandes gatekeepers, o lo que va a pasar con las plataformas descentralizadas, blockchain. Entonces, la Digital Market Act, que es un proyecto, va a solucionar
entre comillas, problemas relacionados a casos como el Google Shopping, que ya formaron parte quizás de una etapa, o que van a ser problemas que tienen que ver con los famosos GAFA, pero que no necesariamente van a solucionar todos los problemas. Entonces, hay problemas que van a seguir pasando y van a surgir nuevos problemas. Entonces, yo creo que tenemos que entender que vamos a tener que tener una estructura tal que va a tener que hacerse cargo de problemas que van a ir surgiendo en el momento, y para eso necesitamos tener la capacidad de responder en el momento, y para eso necesitas atender las circunstancias del caso, y para eso tener la capacidad técnica de poder responder a ello, y para eso hay que atender a los principios que están detrás de la legislación, que también es la forma en que está articulado el derecho mismo. Nosotros como en el derecho también, cuando tenemos que aplicar el derecho en un caso concreto, al último término, para interpretarlo tenemos que atender a los principios generales del derecho, si también funciona así, con la libre competencia también debe ser así. Esa es mi opinión. Perfecto, muchas gracias, Carolina. Continúo con una pregunta más bien general, ahí ya nos siguen llegando algunas preguntas más particulares, pero quisiera seguir con esa misma línea de discusión que estamos conversando con Carolina, y plantearle a Pierre, justamente cuando Carolina señala que hay ciertos principios del derecho que deben tenerse en consideración para la dictación de estas nuevas normas o reglas o políticas que vienen a transformar en algún sentido la libre competencia o la política de competencia en materia de mercados digitales. Pierre señaló algo súper interesante en su presentación y dijo, este es un problema multidisciplinario, probablemente es una conclusión que en la práctica nosotros también la develamos, ¿cierto?, en el estudio que realizamos, pero la pregunta es, ¿cómo se logra ese balance, Pierre? O sea, el derecho a la competencia tiene algunos principios fundamentales, el derecho del consumidor tiene también algunos principios fundamentales, el derecho de protección de datos también tiene algunos principios fundamentales que decantan, ¿cierto?, probablemente en algunos países normas constitucionales que implican ciertas restricciones para poder dar una solución integral y multidisciplinaria a los fenómenos que afectan la competencia en los mercados digitales. Entonces, la pregunta para Pierre es, ¿cómo logramos el balance entre estas distintas disciplinas para tener una política integral que aborde precisamente los problemas, probablemente en una primera etapa, más fundamentales, más complejos de competencia en mercados digitales? Sí, ¿me escuchas, Richard? Sí, se escucha, Pierre. Bien, gracias. En realidad, no me quería referir directamente en mi presentación sobre un proyecto en específico porque todavía está en pleno, como se dice, se está cocinando, ¿no? Dentro de nuestros proyectos, el proyecto global que manejo ahora. Sin embargo, como ya es una pregunta más concreta, Richard, entonces voy a pecar un poco digamos, de ingenuo, y voy a decir más o menos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Con ánimo de que esto es únicamente una salida que pueda generar ese proceso de sintonía que decía Carolina hace un momento. ¿Qué cosas son? Son principios generales. Son principios generales que podría tener asidero en una especie de código de buenas prácticas comerciales en la economía digital entre las empresas, y yo, como estoy trabajando con las MIPYMES, sería entre las empresas pequeñas y medianas empresas y las plataformas digitales, que precisamente no son esas grandes plataformas digitales que podríamos imaginarnos, ¿no? Cualquier tipo de plataforma digital que puede impactar en cualquier mercado. Y de ahí que estamos hablando de principios generales como principio, para empezar, el principio de defensa de los consumidores, que estamos hablando de básicamente de un principio que está desarrollado bajo el derecho del consumidor y que está desarrollado también por los diferentes, digamos, sistemas jurídicos que tienen el derecho del consumidor a nivel constitucional. Pero también hablamos de un segundo principio, que sería el principio de libertad de empresa, principio de libertad de mercado y de dos pactos. Y en este sentido, en muchas legislaciones latinoamericanas y mundiales, se incluye ese tipo de principios, inclusive en las constituciones, pero no está tan involucrado con la economía en sí, sino solamente con el modelo económico que uno quiere seguir.
para evitar ese tipo de cuestiones ideológicas. Nosotros hemos dicho solamente principios de libertad de empresa, de libertad de mercado, si es social de mercado o no, eso dejamos para la parte específica, y de los pactos en general, que puedan tener cualquier tipo de actor en el mercado, sin importar la jurisdicción donde uno se encuentre. Otro principio fundamental es el principio de lealtad, que está desarrollado también bajo otro sistema, otra disciplina dentro del tema de los mercados que estamos hablando, que es el tema de la competencia desleal, ¿no? La competencia desleal, de alguna manera, desarrolla este principio de lealtad, que además se basa en el principio de buena fe comercial, ¿no? Y el principio de buena fe comercial, como todos los que están acá presentes saben, es un principio que es constitucionalmente aceptado, ¿no? Por una serie de legislaciones y de prácticas y costumbres, ¿no? Pues por eso es constitucionario, en materia de leyes que son inclusive anteriores que el derecho de la competencia o el consumidor, ¿no? Entonces, el principio de lealtad sí está específicamente explicado en el principio de buena fe comercial, que hace asidero a derecho de la competencia desleal. Y otro tema vinculado es el derecho de publicidad. Y aquí tenemos otros principios: el principio de transparencia, el principio de claridad, concreción y sencillez, ¿no? Ese es un principio importante que creo yo que si lo adecuamos, por eso estoy diciendo, son varios tipos de principios de varias disciplinas que estamos poniéndolo a un mismo servicio, ¿no? No se trata de decir acá vamos a dividir y reinar, vamos a tratar de amalgamar estos principios para que podamos ir hacia algo mucho más grande que los que buscan estos objetivos específicos de política pública relacionados a estos temas. Entonces, el principio de transparencia está vinculado, obviamente, al derecho de publicidad comercial, el tema de claridad y concreción y sencillez, que muchas veces no se explica claramente, pero sí en jurisprudencia de algunas autoridades administradoras de este tipo de derechos en los países latinoamericanos y fuera de Latinoamérica, desde luego. Otro principio fundamental es el principio de eficiencia. Pero no estamos hablando del principio de eficiencia económica, porque si hablamos del principio de eficiencia económica tendríamos que hablar de toda esta retórica sobre la eficiencia económica dinámica, etcétera, etcétera. De eso no estamos hablando de eficiencia de los mercados. Eficiencia de los mercados, de qué manera los mercados utilizan los diferentes factores que puedan hacer que los mercados sean contestables en el futuro y que puedan tener efectos competitivos, ¿no? Entonces, este es un principio de eficiencia que genera... es un poco más transversal, si se quiere, es cross-cutting, es transversal al que conocemos normalmente, que deriva del derecho a la competencia en sí para la eficiencia económica de los mercados. Y finalmente, un principio que también es importante para este tipo de casos es el principio de la sostenibilidad. Y el principio de sostenibilidad es algo nuevo, estamos tratando de incluir también el derecho ambiental, ¿no?, en estos temas, porque desde luego que derecho sustentable, ¿no?, porque desde luego que es un tema también que aqueja al mundo actual, ¿no? Y creo que esto es un tema que debería también tomarse en cuenta en cuanto a esta nación de este llamado código. Este es un tema que evidentemente queremos promocionar, queremos plantearlo a la comunidad internacional, y desde luego ya estamos trabajando en una primera propuesta conjuntamente con varios consultoras que se encuentran en Europa, Estados Unidos y sobre todo en Asia y en China. Entonces, estos son algunos de los principios generales que creo que más o menos responde a tu pregunta, Richard. Muchísimas gracias, Pierre. De hecho, justamente entendemos que hoy día el estado de la discusión nos lleva a necesitar estos paraguas, más bien globales o generales, para poder desde ahí decantar, ¿cierto?, en soluciones que probablemente sean más particulares, no solo a nivel de jurisdicciones, sino que también a nivel de disciplinas y materias que estamos revisando en materia de mercados digitales. Así que muchas gracias por la aproximación, Pierre, y a tu respuesta muy completa. Y en honor al tiempo y para no dilatar demasiado la discusión, quisiera hacerle una pregunta a Thomas. The next question is for Thomas. Because the discussion between Thomas and Carolinas is very interesting. And you, Thomas, said antitrust is not leaving us.
but we can observe that Digital Market Act is promoting a new regulation for specific incumbents called gatekeepers. In your opinion, is this contradictory, or this a new reality, or a novelty reality? What's your opinion on that? Well, first, I do believe that with respect to the kinds of things that have been addressed in the technology sector, with respect to dominance cases in the past, those sorts of things will in the future, I believe, be dealt with via the DMA. Especially insofar as the DMA in its proposed form and highly likely in its final form will address all of the kinds of issues that have been addressed in the big cases. For example, those I've been involved in, the Microsoft tying case, the Microsoft interoperability case, the Google shopping case, the Google Android case. Those things will be addressed in the DMA. So I think that will be, those sort of things will be addressed by the DMA. But first, there will potentially continue to be activities undertaken by dominant technology companies that are not covered by the DMA. So the antitrust laws might, in a sense, in that area, become a sort of a safety valve, and to address things that are not covered by the DMA. And secondly, there are many companies that will not be covered as gatekeepers under the DMA, including in the technology sphere. And some of those companies who are not gatekeepers under the DMA might indeed be deemed dominant and might engage in abuses under the competition law. So I think there's plenty of life left for antitrust in the future. And I don't think there's any contradiction. Okay, thank you, Thomas. And the discussion is very interesting. I mean, this is, of course, for us and for you. Muchas gracias a todos por haber participado en este seminario. Sabemos que la discusión va a seguir dando mucho que hablar. Sabemos que las distintas iniciativas regulatorias probablemente van a generar este tipo de, quizás no contradicciones, pero sí contraposiciones, donde tenemos que tener una mirada clara sobre todo, como señalaba Pierre, el diseño holístico e integral de una política pública que abarque y nos permita abordar, ¿cierto?, las problemáticas de libre competencia a través de distintos sectores y distintas disciplinas. No queremos dejar de agradecerle a Thomas. Thank you for your participation, Thomas. Agradecerle también a Pierre por su tiempo y poder estar acá con nosotros, y a Carolina también, quien representa justamente un foco de desarrollo a nivel latinoamericano en materias de libre competencia y mercados digitales desde la academia y desde la práctica profesional. Así que gracias a todos quienes participaron, quienes se quedaron hasta esta hora. Un abrazo a la distancia y seguro nos seguiremos viendo oportunamente en las distintas actividades que estamos desarrollando en esta línea. Gracias por seguir participando y que les vaya muy bien a todos en este día. Que tengan excelente día en lo que queda. Hasta luego. Thank you very much. Nice to be with you. Thank you, Thomas. Bye.